Buenas Listo. tardes, mi nombre es Alexandra Sánchez, soy parte del TS de la Unidad Educativa Sagrada Familia. En esta tarde cuento con la colaboración de la doctora Luz Marina Sáenz, psicóloga clínica, cofundadora de LUPSI Medical Group, para hablar acerca del tema cómo vivir el duelo en aislamiento. Buenas tardes, doctora, agradeciéndole por su colaboración en este pequeño espacio de información. Muy buenas tardes, Alexandra. Siempre es un gusto poder colaborar y poder dar poco del conocimiento que se tiene respecto a lo que es un duelo, que es una necesidad tan grande en estos momentos de confinamiento, en donde muchas personas que quizás lleguen a escuchar esta entrevista están pasando por un momento doloroso. Así que en nombre de quienes conformamos LUPSI Medical Group y Luz Marina Sáenz, que es quien les habla, les decimos que sentimos su dolor como que fuera nuestro. Muchas gracias por la invitación, Alexandra. Gracias a usted. Doctora, ¿cómo afrontar el duelo por la muerte de un ser querido en esta época de confinamiento? Bueno, yo creo que antes de ver cómo afrontar el duelo, es primero decirles qué es un duelo, ¿no? Un duelo es una pérdida, es una ausencia, es la muerte de alguien. Y en este momento de confinamiento, el duelo se convierte en algo quizás mucho más con esa connotación de lo que realmente tiene. Entendamos que el duelo tiene sus fases, ¿no? Tiene la negación, tiene la etapa de crisis, la etapa de depresión, la etapa de desesperación, luego la fase de aceptación y por último la fase de aprendizaje. Pero en este caso, ¿cómo afrontar cuando no podemos tener todos los rituales de duelo como tal? Lo primero es mi sugerencia que le damos a todos los pacientes o amigos o papitos o profesores o en fin, alguna persona que haya perdido a alguien o lo esté perdiendo en este momento, dejemos que exprese los sentimientos libremente. Para mí el primer paso es dejarle que la persona exprese sus sentimientos libremente. Pero ¿cuáles son esos sentimientos? Me preguntan algunas pacientes que me llaman y me dicen, doctora, falleció el familiar, mi mamá se siente muy mal, no pudo irla a enterrar, solo nos entregaron las cenizas. ¿Cómo le ayudamos? Bueno, creo que el poder acompañar a ese ser querido, si bien es cierto, no podemos hacer un ritual como antes, pero sí lo podemos acompañar. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, paso número 1, dejarle expresar su ira. En el duelo normal encontramos que hay las etapas. En este proceso podemos hacer que la persona viva las mismas etapas, pero marcándole las etapas. Entonces, en este caso, por ejemplo, al dejar que exprese sus sentimientos como son rabia, tristeza, miedo, negación. Aquí hay mucha negación porque la persona no sabe el cómo murió quizás o no se pudo dar el último adiós, ¿no? Es importante también que la persona se sientan acompañadas, ya sea por videoconferencia, mediante un familiar, amigos más cercanos y personas que le emitan un mensaje de aliento y no un mensaje de desesperanza, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado, porque a veces tenemos mensajes que, ay no, ¿y cómo murió? ¿Y dónde fue? No, hay que tener mensajes de esperanza. Por ejemplo, ¿sabes qué? Siento bastante, recibo este abrazo a la distancia, estoy contigo, y no decirle a la persona, llámame cuando tú quieras. No, llamarla todos los días, mandarle un mensaje, porque la persona que está triste no va a esperar que uno mismo va a buscar la ayuda. En ese momento es una etapa de negación y no lo va a hacer. Otro es planear un homenaje al ser querido, ¿no? Yo siempre le digo a los familiares, hagan un homenaje, qué sé yo, pongan una foto, hagan que se puedan despedir de este ser querido. Contrario a lo que a veces algunas personas piensan, es botar todas las cosas, echar llave al cuarto y nunca más volvemos a ver sus cosas. No vean sus fotos, no recuerden nada. No estoy de acuerdo con eso. Al contrario, la persona debe familiarizarse con sus cosas, dejarle que hable, que saque el álbum, que vaya al Facebook y vea. Pero doctora, ¿le va a doler más? No le va a doler más, le va a ayudar a procesar
un duelo, porque recordemos que es un ser querido que se fue, llámese quizás papá, amigo, hermano, primo, diferente como haya sido la muerte, pero en casi todos los casos ahorita de confinamiento, las personas no tienen la oportunidad de despedirse, y eso creo que es lo que más nos está marcando a nuestra población que en este momento pierde a sus seres queridos. Doctora, ¿cómo podemos llevar los duelos según la edad? Es una pregunta muy, muy bonita y creo que es una de las cosas que más trabajamos en consulta, ¿no? Los duelos se marcan acorde a lo que son sus edades, ¿no? Entonces, voy a empezar primero, ¿cómo vive el duelo un adulto? ¿Vale? Vamos a más o menos catalogarlo y dependiendo la relación que haya tenido con este ser. Entonces, por ejemplo, si la persona que falleció es mi esposo y teníamos una muy buena relación, 2 hijos, yo dependía económicamente de él, mi familia toda giraba alrededor de él, no, o sea, es un catatumbo, o sea, la vida se acabó. Para esa persona, la vida se acaba literalmente y le va a ser mucho más complicado llevar su vida sabiendo que tiene hijos por los cuales luchar. Ahora, ¿qué pasa si en cambio la muerte es, digamos, para un niño perdió a su papá y el niño tenía entre 4 o 5 años? No es lo mismo que cómo lo enfrenta el adulto, aunque para los dos extremos es doloroso. Para el niño es una vida de amparo, ¿no? Entonces, quien se fue no fue, digamos que un amigo, se fue el ser, llámese papá, mamá, que me protegía. Entonces, dependiendo quién muera, es la connotación del niño. Entonces, en el caso de los niños, debemos evitar utilización de palabras, por ejemplo, tranquilo, no pasa nada, se fue al cielito. No. Palabras, está en un mejor lugar, no. Entonces los niños es necesario que los ayudemos a vivir su duelo en una circunstancia de tiempo real. ¿Pero cómo? Sí. Es verdad que quizás el niño no pueda ir al cementerio por la situación en la que estamos, pero sí explicarle al niño en palabras contextualizadas de niño el significado de la palabra muerte, que significa fin a la vida. O sea, no se fue de viaje, no utilicemos estos términos, no está de viaje, falleció, y la palabra fallecer significa que tu corazón, tu cerebro, todo dejó de funcionar, ya no va a estar más, y se trasladó a un lugar llamado ahora cementerio, o lo tenemos representado en sus cenizas. Por lo tanto, el niño debe aprender a vivir este dolor. O sea, es importante, aquí hay una técnica que me gusta mucho, que se llama validación de conducta, Alessandra. Entonces, se hace con los niños y se les valida su conducta. Entonces, los niños van a preguntar, hacen muchas preguntas. ¿Dónde se fue? ¿Por qué se fue? ¿Con quién está? Si está bien, si está comiendo, si tiene frío. Recuerdo hace muchos años el caso de un niño que falleció su mamá por cáncer. Y entonces, cuando llevé al niño hacia la tumba, mucha gente me decía, no, doctora, ¿cómo lo va a llevar? Y su papá y su tía, que eran las personas que estaban siguiendo el proceso de terapia con el niño, me dijeron, doctora, hágalo. Entonces yo fui, abrí el cajón, puse al niño para que mire a su mami y le dije, mami, ya no está, pero luchó por ti hasta el final y ahora está ella descansando porque estaba muy enferma y ahora tú vas a estar al cuidado de tal persona y tal persona. O sea, entonces ahora el niño han pasado 7 años y es un niño completamente normal, no tiene duelos patológicos, que es algo de lo cual me gustaría explicarles luego, pero no tiene esta situación porque se confrontó. Entonces, la diferencia entre el niño y el adulto de cómo vivirlo es que el adulto, si bien es cierto, se sumerge en un dolor, pero tiene conciencia real de lo que está pasando. El niño se sumerge en un dolor porque ve el dolor del adulto, pero quizás no entiende qué está pasando. Por lo general, los niños, por ahí hasta los 7 años, piensan que se fue de viaje y que va a regresar. Pero cuando va pasando los días, el dolor se va intensificando. Entonces, los duelos no se viven iguales, hay que tener muchísimo cuidado. En los adolescentes, por ejemplo, que es un tema que poco se habla, pero los adolescentes cuando pierden a su papá, hermano, quien sea, su forma de expresar dolor es en frustraciones, rabia, ira, empiezan a cortarse, empiezan a tener síntomas de agresividad, de impulsividad,
de negación, a volverse personas muy frustradas con la vida y hasta en pensamientos suicidas. Entonces, yo marco 3 edades importantes. La edad del adulto, que se vive con conciencia real de lo que está pasando, pero obviamente hay que tener sus rituales para poderle ayudar. La edad del adolescente, que se revela mediante estas crisis que acabé de mencionar, y la edad del niño, que en cambio es como que se fue de viaje, ¿no? O sea, y pues vemos que a veces estamos en un duelo y vemos que el niño quizás no llora, no esto, porque el niño está en otro mundo. O sea, quizás en ese momento el niño solo tiene hambre, el niño solo tiene frío, pero él no comprende lo que está pasando. Y es responsabilidad del adulto que está al lado ayudarle, no negarle. O sea, no le digamos que se murió. No. Yo te invito a que si tú eres una persona que tal vez has perdido un ser querido y ves que hay un niño, de pronto es el abuelito, el que falleció, es el tío, dale la importancia al niño que exprese también su dolor, mediante algunas pautas que son muy sencillas, ¿no? Mi amor, esta persona falleció. Y si el niño pregunta y te ve llorar, explícale que te duele, así como a él también le duele, para que el niño tenga una parte de poder expresar su dolor. ¿Sí? Ya. ¿Qué rituales o pautas nosotros debemos seguir para mitigar el dolor que podemos sentir ante la pérdida de un ser querido y lograr que ese duelo no se haga patológico? Sí, yo creo que lo primero, y hay algunas preguntas que la gente nos hace, es, bueno, ¿cómo voy a llevar ahora este duelo que no va a haber el ritual de la ceremonia? En el caso de las personas católicas, la mayoría es la parte de su misa. En el caso de las personas cristianas, que también tienen sus rituales, es llevar a la persona a la iglesia o traer a alguien que venga y haga una oración o algo, pero en estas 2 tendencias hay marcados los rituales, o sea, y son parte del duelo, porque la parte del acompañamiento, el abrazo, el que lloren, el que velemos, es parte de un duelo. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora, no? Bueno, una de las técnicas que se hace ahora es, primero, si es que, digamos, voy a hablar de dos partes de duelo, porque hemos visto que hay 2 formas en este momento que se está viviendo. La una que es que se puede enterrar a la persona, ¿sí? Porque no todos personas que mueren en este momento han muerto por COVID. Yo tengo pacientes que han fallecido y no ha sido por COVID. Por ejemplo, tengo uno que se cayó de no sé dónde por estar arreglando la casa y falleció. Entonces, esta familia no le pudo hacer su proceso de duelo, que les dieron 2 horas para poder hacer todos los papeles, autopsia, difunción, y corre a enterrar. Buscaron un sacerdote que vaya hay un rezo, el último despedir, y se acabó. 2 horas, ¿no? Contando que el tiempo que normalmente tenemos, creo que es toda una noche, y al siguiente día, pues podemos compartir. En este caso no se hace. Ya sea que muera por COVID o que muera por cualquier otro tipo de enfermedad, ninguna de las personas tienen en este momento el derecho, por decirlo, de poder expresar y hacer este duelo por la situación de confinamiento que estamos viviendo. Entonces, una es el hecho que muere por COVID y otra es el hecho que no muere por COVID. Entonces, ahora, ¿sienten dolor la persona que su familiar no muere por COVID? Sí, mucho dolor. Y estas personas, en lo que hemos escuchado ahorita de pacientes, ellos sienten frustración, rabia con ellos mismos porque no pueden hacer más. Y también hay el otro caso de que se está utilizando 2 tipos de, digamos que, de ritos. Uno es el de la cremación. Entonces hay a personas que les entregan su cajita, ellos viven un tipo de duelo. Y el otro es el que les permiten llevarlos a un nicho. Cualquiera que sea la circunstancia, los 2 son duelos. Ahora, ¿cómo manejarlo en cada uno de estos? Bueno, creo que el primero es ayudarle con un ritual a la persona. Ponga una foto, tal vez una vela, y si es en la parte del catolicismo y puede hacer sus rosarios, o en la parte del cristianismo, conforme sea lo que usted crea, pero lo importante es que se le permita a la persona llevar ese duelo. Entonces, hacer una despedida, si es que le tocó las cenizas,
en su casa hacer un pequeño homenaje al ser querido, que es importantísimo recordarle como una persona que fue parte de su vida. Entonces, hacer estos rituales lleva a una connotación diferente para no caer en lo que es un duelo patológico. Entonces, por ejemplo, hay personas que preguntan, ¿puedo afrontar el duelo en soledad o en compañía? Es una de las cosas que me hacen mucho en consulta. Entonces yo les digo, combina las dos. O sea, la persona si desea un tiempo para estar sola, está bien hacerlo solo. Pero después de eso necesita conversar con alguien más. Hay que hacerlo con alguien más. El pensar o no pensar todo el tiempo en que murió, necesitas ir pensando poco a poco, pensar de a poco. Es importante también escribir, otro ritual es escribir. ¿Qué pensamiento tenía yo, qué sé yo, de mi mamá, de mi hermana, de mi tía, de ese ser que haya fallecido? Y es importante sentarse con alguien, hablar de la pérdida. O sea, importantísimo. Hay que hacer sus rituales y son acorde a cada cultura y a cada familia. O sea, si la familia tiene esa cultura de decir, vamos a despedirnos haciendo una oración, háganlo. Vamos a despedirnos con una comida porque le gustaba comer cuy, hágalo. Vamos a despedirlo tal vez con una bonita reunión entre los pocos que estamos en casa, háganlo. Que la mamita quiere vestirse un mes de negro, déjenle. Que ella quiere todos los días poner una foto y ponerle una vela, déjenle. Cada familia, créanme que ahorita cada familia está empezando a hacer sus propios rituales y eso les está ayudando a desahogarse y a que su cerebro no convierta esto en un duelo quizás patológico, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿y qué es un duelo patológico? Bueno, dentro de la psicología nosotros llamamos duelo patológico a lo que es anormal, ¿no? De una patología, tal como sucede con las otras enfermedades, ¿no? Entonces, hay un tiempo para sentir frustración, para sentir rabia, desesperación, ansiedad, tristeza, miedo, en fin. Pero también viene una parte donde la persona empieza a generar resiliencia, ¿no? Esa capacidad de levantarse, esa capacidad de volver a empezar, y de ahí viene el aprendizaje, ¿no? Pero en la parte patológica la gente se queda anclada, ¿no? Y es como que pasó 6 meses y la persona sigue teniendo dolor, pasó 1 año y la persona niega que su ser querido ha fallecido y piensa que no, que está ahí, o sea, que se fue de viaje, que ya va a regresar. Y escuchamos gente de 50, 40 años que viene a consulta y me dice, doctora, es que mi hermano, sí, él está allá, lo estoy escuchando. Y yo después decir, ¿es verdad? Sí, porque la gente se quedó en un duelo patológico. Entonces, si la persona vive en este momento con sus diferentes rituales, que cada uno los puede hacer conforme sean sus creencias y sus antepasados y su familia que tengan ahí al entorno, creo que van a mitigar un poco el dolor. Aunque yo en esto sí quiero remarcar, porque a veces me llaman y me dicen, es que falleció la hermana hace 8 días y está llorando. Alessandra, ¿usted cree que es normal que si falleció la hermana en 8 días llore? Muy normal. Sí, muy normal. Entonces, muchas veces esperamos en la familia, y esto sí para todos los que me escuchan y nos llegaran a ver, es déjenle que la persona exprese su dolor. O sea, no utilicemos frases como que ya, todo está bien, ya mamá, no llores. No, porque eso lo que hace es guardar un dolor y ahí se empieza a convertir en una patología. Dejarle, sí, hay que utilizar frases como por ejemplo, entiendo que te duele, entiendo que es doloroso, entiendo que no pudiste despedirte, pero ¿qué tal si organizamos algo para cuando todo esto cambie, cuando todo esto pase, vamos a hacer una despedida, ¿sí? Vamos a elaborar. Yo sí les invito a todas las personas que han perdido un ser querido, no deje desapercibido en algún momento poder organizar algo de despedida cuando ya todo esto pase, con sus seres más cercanos, tal vez una misa, una ceremonia, algo que les ayude para mitigar este dolor. Pero sí es necesario dejar que la persona llore. O sea, el llorar es parte fundamental del duelo. Es todo lo contrario
a lo que nos han enseñado siempre, ¿no? Mire que pasa solo llorando, déjele que llore. Importante, importantísimo, porque ya tengo casos que se han automedicado, ¿no? Ay, que es la mamá y le damos el relajante, le damos la agüita. No, es importante que no le demos nada. Pero nada, sí, nada. Ni el agua de yo no sé qué, no le dé nada, nada, nada. Déjele que exprese su duelo. Es que no puede dormir los 5 primeros días, es normal no poder dormir. Es normal sentir rabia, es normal sentir frustración, es normal. Se acaba de morir un ser querido y en qué circunstancias, ¿no? Donde hay esa culpa y los y si hubiera. Los y si hubiera nos matan a todos, ¿no? Y si yo hubiera sabido antes que estaba con esta enfermedad, y si le hubiera dado tal remedio, y si lo hubiera llevado a tal lugar, y si. No, o sea, tú no eres médico para poder saber qué podías hacer, y aún los médicos están falleciendo. Si nos tocó, pues debemos aprender a enfrentarlo. Tú no eres culpable por haberlo llevado a ese lugar o no haberlo llevado. No, son circunstancias que nadie en este momento estamos exentos de vivirla, Alexandra. Muy bien. ¿Cuánto tiempo es el estimado, según la psicología, el poder vivir este duelo y que no se vuelva en lo patológico? Bueno, un tiempo como tal definido dentro de lo que es la psicología, que es la madre de los duelos, aún no lo tiene definido como tal, pero sí hablamos de un tiempo prudencial, ¿no? De acuerdo a mi experiencia como psicoterapeuta, yo siempre le digo a los pacientes, más o menos dejémosle un mes, ¿no? Un mes, digamos, es lo prudencial que podríamos decir, donde la persona los primeros 7 días pase en esa fase de crisis, de llanto, de desesperación, que no quiera comer, que no quiera bañarse, que no quiera salir de la casa, que no quiera salir del cuarto, ¿sí? Es como que los primeros 7 días. Después vamos como que la persona entra a otra fase de su duelo, ¿sí? Y que yo, en este caso, la psicología la llama como esa fase de negación. ¡No! ¿Por qué? Y a veces es ahí, para mí, ahí es donde viene la patología. Porque cuando vemos que la persona grita, se quiere sacar los palos y está súper enojada, entonces hay personas que yo sé que no lo hacen por mal. Tómese esta agüita. No llore más. No. La palabra clave en este caso, cuando está la fase de negación y rabia, es decirle, llore, aquí está mi hombro. Los que están cerca, dígale, aquí está mi hombro. Llore todo lo que necesita llorar. Luego vamos a esa fase de depresión, ¿no? Me deprimo, tengo un hueco profundo, me siento que me quitaron algo, ¿no? Como un nido vacío, expresan algunas mujeres. Y de ahí, ya creo yo que más o menos entre los 28 días, viene a ir apareciendo una fase de aceptación y por último, pues esta fase que es la que a todos nos termina educando, que es la de aprendizaje. Pero dentro de la ley, inclusive de la constitución de este país, se permite que la persona falte a su trabajo, creo que de 1 a 2 días, dependiendo del grado de afinidad, de familiaridad, se le da un tiempo. Entonces es normal que ese día, por ejemplo, por eso se les dice, ¿no? Que él no maneje o esa persona no maneje, no cocine, si tiene un bebé no lo cuide ese día porque está en shock, ¿me entiendes? O sea, está como en esa fase de turbado. Hay pacientes que se quejan y dicen, es como que yo tenía una paciente recién que falleció su papá en Colombia y ella me decía, doctora, es como que ella estaba, por ejemplo, en Bogotá y su papá muere en otra ciudad de Colombia y de ahí lo tienen que llevar, no muere por COVID, muere por otra cosa, pero no pudo ir, o sea, no encontró avión para ir a enterrar a su papá, o sea, y cuando yo le llamaba, ella me decía, siento como un hueco aquí, ¿no? O sea, sientes que te arrancan el alma. Entonces, a los 3 días le llamo, digo, ¿cómo estás? Dice, bien, pero no me he levantado de la cama, estoy aquí, no me da ganas, ¿es normal? Sí, es normal. Para todas las personas que a veces pretenden que se muere alguien y no, la vida sigue. No, la vida no sigue en ese momento, la vida se te detuvo. Entonces, más o menos, Alexandra, yo como terapeuta, yo siempre les recomiendo más o menos un mes, porque a veces tengo de que se murió el hermano, el no sé quién, y me traen a consulta y dice, el que falleció hace una semana y el psiquiatra ya le dio medicación. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo a que una semana
Lo recomendado dentro de la práctica es que si al mes, Alexandra, ojo, ¿no? Si a los 30 días la persona no quiere salir del cuarto, no come, pasa todo el tiempo deprimida, niega que la persona familiar querido se ha muerto y lo está buscando por todo lado, y entra en esa fase todavía de negación y crisis, que son las primeras etapas del duelo, ahí sí debe buscar ayuda, ahí sí decir, ok, ahí necesitamos empezar y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudarle? Pero esto por lo general se da cuando en los primeros días de duelo mitigamos el dolor, o sea, como que le hacemos que la persona niegue lo que está viviendo, y entonces la persona no elabora bien esto y lo deja mal. O sea, es como cuando yo comparo mucho el duelo, Alexandra, como cuando usted va a construir una casa, ¿verdad? Si usted no pone bien los cimientos desde el inicio, pues la casa, si usted le mete 3 pisos, solo derrumba. Un duelo es igual, un duelo, Alexandra, es igual. Hay que saber ayudarle a esta persona que perdió un ser querido, entender que es un ser querido. Y en el caso de los niños, un duelo para un niño puede ser la muerte de un perrito. Sí, para el niño la muerte de un perrito es como la muerte de su mamá, de su papá, es una connotación muy grande. Entonces es importante tomar en cuenta, los primeros 30 días el dolor es intenso, súper intenso, súper intenso. No pretendamos que hagan una vida normal, porque no lo van a hacer. Entonces, sí es importante, más o menos como que yo estimo que unos 30 días para sus primeras fases. Y luego vamos como que superando, y luego vamos a unos 2 meses, 3 meses, y la persona misma va aprendiendo a vivir. No es que olvida, ojo, ¿no? Por eso decimos, no, sí, no quiero que olviden, porque yo soy de las que pienso que un ser humano que uno amó tanto y que quiere olvidarlo así, no, es hasta una falta de respeto con la persona que perdió su ser querido, decirle que lo olvide. No queremos que lo olvide, al contrario, lo que queremos es que aprenda a vivir con ese recuerdo bonito. Yo les digo a los pacientes, en el caso de los niños, yo les digo, busca un árbol, bueno, cuando podíamos salir, porque ahorita no podemos salir, o sea, busca un árbol, y que ese árbol, cada que se mueve, sientes que es tu mamita que te está cuidando desde el cielo. Entonces los niños es como que, sí, yo hago las tareas y yo siento ese árbol que se mueve y es algo tan bonito, tienes alguien que te está cuidando ahora, que ya no está en cuerpo presente, pero lo puedes sentir cada que te sientas triste, ¿no? Es como que una connotación diferente de la muerte. ¿Un consejo que pueda darle a la ciudadanía? Hay mucho por decir sobre este tema, pero para todos, yo creo que para todos los que en este momento han perdido a un ser, o quizás también su duelo es por la pérdida de un trabajo, o la pérdida de esa pareja, no lo sé, porque eso también es otro duelo. Yo lo que les diría es, en este momento, cada crisis para mí personalmente como psicoterapeuta es una oportunidad, Alexandra, una oportunidad. Entonces, para cada persona que en este momento nos escucha y que ha perdido algo o a un ser querido, es decirte, ese ser querido nunca va a dejar de existir en tu mente, en tus emociones y en todas las cosas que vivieron, que lo que más le mata a la gente es lo que no vivió. No pienses en lo que no viviste y más bien disfruta el recuerdo de lo que sí viviste, que eso es muy bueno. Hay mucha gente que sigue viva y no ha vivido ni la mitad de lo que tú has vivido con ese ser querido. Entonces, a todos los que nos están viendo en este momento, disfruta lo que tienes y no busques lo que no tienes, porque por buscar eso que tanto anhelas y no tienes, puedes llegar a perder lo que sí tienes en este momento. Entonces, si te falleció mamá, papá, tío, primo, quien quiera que haya sido, o perdiste por último, no tienes ingresos o lo que sea, es momento de que nos volvamos a levantar. Yo creo mucho en esto, Alexandra, que nosotros somos unos soldados y a los mejores soldados se nos dan las mejores batallas. Entonces, a ti que me estás escuchando, quiero decirte que eres un soldado entrenado para sobrellevar esta batalla que en este momento es esta pandemia que nos ha tocado a todos de una forma difícil. Y te invito a que te reinventes, a que busques en tu interior ese yo fuerte que todos tenemos. Y ahí tenemos el sistema nervioso autónomo que nos va a decir, sí, vamos, hay todavía esperanza,
porque aún estamos vivos. Y si a ti no te tocó morir o no te ha tocado esta enfermedad todavía, eres un ser muy privilegiado. Y si te tocó despedir a un ser en esta temporada, también eres un ser privilegiado, porque Dios sabe que tú tienes más fortaleza de la que te imaginas, porque si no, no te hubiera dado este dolor. Muchísimas gracias, doctora, por su colaboración. Esperamos contar con su apoyo en otro momento. Anhelamos que todas estas pautas del día de hoy les sirva para esta época donde la familia tiene que estar más unida. Cuidemos nuestro bienestar, cuidemos el bienestar de nuestros seres queridos. Actuemos responsable y conscientemente. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Alessandra. Una buena tarde. Una buena tarde.